Diga. Muy bien, gracias Claudia. Mientras ofrendamos con alegría, con libertad, como dijo la pastora, esos segundos, ¿no es cierto? Segundos en que uno saca el dinero, ¿no es cierto?, de la billetera, del bolsillo, del sobre. ¿Cuántas cosas no pasan por la cabeza, por el corazón? Lo que decía la pastora, me verán, no me verán, lo arrugo, no traje nada, doy poco, doy mucho, ¿no es cierto? Me olvidé la ofrenda, me olvidé el diezmo. Y ahí uno empieza a sentir en su corazón tantas cosas que se da cuenta que quizá no estoy dando con alegría, no estoy dando con fe, no estoy dando con buena voluntad. Pero bueno, muy buena la reflexión de la pastora. Saludo a todos con la paz del Señor. Les doy la bienvenida. Es muy lindo poder estar en un día tan fresquito como hoy en la iglesia porque hemos pasado unos calores bárbaros. Ha sido duro este tiempo, pero el clima está bastante loco como el mundo está bastante loco, ¿no es cierto? Está todo pata para arriba, que ahora el tema normal de todo se ha vuelto la vacuna, que no llega la vacuna. Manu me retó que no tenía el barbijo, pero me estaba comiendo una galletita. ¿Cómo hago con el barbijo? Ayer sentado con un amigo tomando algo y vos decís, ¿me cuido o no me cuido? ¿Cómo hago para tomar el vaso ahí, el café con leche? Entonces se saca, pero al lado te tose uno quiere levantarse, patear todo. Estamos enloquecidos y estamos dependiendo más que nunca de Dios, porque evidentemente ni de los médicos, ni de la vacuna, ni del Estado. Yo sigo los noticieros, los diarios de afuera y están en la misma condición y está trayendo todo esto una gran ansiedad. ¿Sabe qué es la ansiedad? Es la angustia y la preocupación sobre el futuro que no podemos controlar, ¿no es cierto?, que no sabemos medir. Y entonces está habiendo muchos problemas, como cuenta Antonella, de desesperación, de no poder programar ni siquiera el día de mañana, ni las vacaciones, ni el trabajo, ni los viajes, ni los proyectos. Y el índice de suicidios ha crecido mucho, de consumo de droga ha crecido mucho, consumo de alcohol ha crecido mucho, demencias y enfermedades psiquiátricas, al menos lo que escuchaba hoy en España, en Italia, hoy son una epidemia, una otra pandemia, dicen, más las consecuencias. Así que podemos decir que estamos en tiempos donde hay rumores y donde la Biblia dice que en los últimos tiempos seremos conmovidos, ¿no es cierto?, por las noticias. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer más que nunca y es afirmar nuestra vida, afirmar nuestros pies, afirmar nuestros pensamientos en la única verdad que nosotros podemos abrazar totalmente seguros de que se va a cumplir. Porque el cielo y la tierra, el mundo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Así que en estos momentos de tanta incertidumbre, de tanta ansiedad, nosotros solo podemos encontrar paz y seguridad en lo que Dios nos dice y en lo que Dios puede darnos. La Biblia nos enseña, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y con todo ruego, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en un cofrecito y una cajita de seguridad. Para que no te mueras de ansiedad, de preocupación, de un infarto, del estrés. Es el momento de comenzar y aprender y expresarnos en oración delante de Dios. Por eso vamos a hablar hoy y mañana también acerca del poder que tenemos en las manos, del poder que nos ha regalado Jesús, sobre la oración, sobre el hablar con Dios, el poder estar cerca de Dios. Es la sanidad para el ser humano, es la respuesta para todos nuestros problemas, es el único modo de alcanzar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente se ha ido a Mar del Plata, la gente se ha ido a Pinamar, la gente se ha ido de viaje para desenchufarse, pero allá se encontraron con el mismo caos o peor. Y no encontraron descanso ni refugio. Buscamos acá la seguridad, la tranquilidad, tampoco la encontramos. Solamente en este tiempo y en los tiempos que vendrán, vamos a tener que descubrir que la paz verdadera va a venir cuando estemos cerca de Dios en oración. Por eso vamos a leer
Primera de Samuel capítulo 28. Johnny leyó 27. ¿No? Y entro en un capítulo que a los chicos les gusta porque habla de la divina de Endor. Ya Agustín me mira, se armó un lío bárbaro sobre las brujas, que las hay, pero me voy a quedar ahí en el tintero, porque voy a hablar de Primera de Samuel capítulo 28, versículo 1, dice: aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a la campaña, tú y tus hombres. David había ido y se había aliado con los filisteos. 2. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a todos los adivinos. Vuelve a refrescar la muerte de Samuel, vuelve a refrescar la situación de David del capítulo anterior, pero recalca algo que no habíamos notado hasta el día de hoy, de que durante su reinado Saúl algo bueno había hecho. ¿Qué es lo que había hecho? Lo que Dios le había pedido de arrojar de la ciudad de Israel a todos los encantadores y adivinos. Eso entra dentro del rubro del ocultismo. Entra de todo el ocultismo, la brujería, la hechicería. Tengo una lista al menos de 40 prácticas de ocultismo conocidas, pero son infinitas porque los nombres van cambiando, pero siempre habla del oculto, de la adivinación, de la brujería, de los hechizos y de tanta superstición, pero no voy a adentrarme allí, sino que voy a saltar al versículo 4. Se juntaron, dice. Versículo 4. Vamos, Tiago. Se juntaron, pues, los filisteos y vinieron y acamparon en Sunen. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Qué pasó acá? Vienen a atacar a Israel. Él era el rey. Samuel había muerto. Su relación con Dios, a través de oraciones, a través de sacrificios, a través de profetas, se había deteriorado. Se había verdaderamente casi anulado su relación con Dios. Y en ese momento, cuando uno está mal con Dios y empiezan los problemas, sabe que las cosas pueden terminar mal. Y entonces dice que él en ese momento tuvo miedo y se turbó su corazón, porque él sabía, sentía que se había alejado de Dios, sabía que David no estaba con él, sabía que estaba endemoniado, sabía que estaba rebelde, sabía que Dios se había apartado de él, lo dice la Biblia en los versículos de otros capítulos, así que estaba atemorizado, porque creía y pensaba que finalmente llegaba el juicio de Dios, llegaba el castigo de Dios. Es como cuando uno se deja llevar hasta que lleva la desgracia y uno no se congrega ya hace 1 año, 2 años, uno quizá no ha diezmado, no ha ofrendado, no ha orado, quizá uno está con rencor, no ha perdonado, quizá uno está en una actitud carnal, está en algún pecado y llega el momento y dice: ¿y ahora? Si le pido a Dios, Dios no me va a contestar. Si yo estoy mal, y cuando las papas queman, ¿qué hacen los hijos de rigor? ¿Qué hacen los hijos y las ovejas negras? ¿Qué hacen los que verdaderamente conocen a Dios, aunque sea de lejos? Saben que tienen que volver a Dios. Y entonces ahí empiezan a aparecer en la iglesia la gente. Ahí empieza a arrepentirse, empieza a pedir y empieza a buscar de arreglar las cosas, pero muchas veces ya es tarde. Muchas veces uno ha estado y se ha alejado tanto y se ha rebelado tanto contra Dios, que pasa lo que le pasó a Saúl. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová
no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y esta es la triste historia de un rey que necesita la ayuda de Dios, recurre a Dios que lo puso como rey, que muchas veces lo había protegido, que lo había defendido, que lo había tenido ahí con paciencia durante más de 15 años en un estado de rebeldía, de carnalidad, y nunca quiso cambiar. Porque el tipo seguía y seguía y seguía insistiendo en sus conductas malvadas. Y muchas veces nosotros creemos que no pasa nada. Sigo diciendo malas palabras, sigo enojándome, sigo teniendo rencor, sigo haciendo prácticas ocultas, sigo, no sé, mintiendo, sigo maltratando, sigo insultando, sigo pegando, sigo practicando pecados ocultos. Y no es tan grave como dice la Biblia. Ya van 4 o 5 años que no me congrego. ¿Ves? Va bien el negocio, va bien esto. Porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de paciencia, es un Dios que te va mostrando que es tardo para la ira, dice la Biblia, que es pronto para el amor, el perdón y la misericordia. Y Saúl jugó con esto. Pero ¿qué pasó? Lo más triste que nos puede pasar. Se cerró la puerta. Se cerró la puerta, hermanos. Y la Biblia habla de que hay pecado imperdonable, que es el pecado contra la convicción de pecado del Espíritu Santo. Que es cuando uno insistió y nunca se arrepintió, sino que la Biblia lo llama a Saúl obstinado en el pecado, caprichoso en su mala conducta. Él se las sabía todas. Él, por más que le decía al hermano, la hermana, la esposa, el esposo, el papá, la mamá, David, el pueblo, Dios, Samuel, él decía, no me importan, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo no cambio. Y tristemente, todo lo que se siembra, se cosecha. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y Saúl jugando con fuego, finalmente cayó en esa trampa y cayó en el momento en que corrió a buscar ayuda y Dios dice que no le respondió ni por sueños, ni por Urim, que eran 2 piedras donde se echaba suertes, ni por profetas. O sea que Saúl anduvo recorriendo, alguien que sueña, alguien que tenga un sueño, alguien que tenga nada. Fue al sacerdote Urim y Turim y empezaron a orar y a pedir nada. Llamó a todos los profetas, cantaron, adoraron, entraron en trance, rezaron, leyeron la Biblia, danzaron, nada. La muerte, el final, la pérdida, la crisis, no tenía solución. La desesperación, dice la Biblia, que lo llenó de miedo y su corazón se turbó. Se angustió. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, muchos capítulos atrás. Él ya sabía que algo le había pasado. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Él sabía que Dios se había apartado, pero que Dios seguía cuidándolo. ¿Sabe que hay gente apartada que no se congrega, que aún está en pecado, pero que Dios le tiene paciencia? Porque no lo mató. A Saúl no lo sacó de su reino. Pero eso no significa que no estemos bajo el trato y el juicio de Dios. Pero va a llegar el momento en que sí, la cuerda se va a cortar. Y en ese momento es cuando Saúl se da cuenta que ha llegado a su fin. En pocos días, en pocas horas va a morir y se va a suicidar porque no va a dejar que lo atrapen. Se turbó su corazón, algo le dijo, llegó al final. Llegó el momento. No tengo a quién recurrir. He perseguido locamente a David. He entrado en envidia, he entrado en dolor. No escuché a nadie. Simplemente hice lo que mi corazón le dio la gana de hacer. Odio, rencor, envidia, injusticias. Pero nunca hubo un arrepentimiento verdadero. Nunca hubo un cambio. ¿Por qué Dios no nos responde? ¿Por qué Dios muchas veces no nos escucha? Creo que es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué nuestros hijos no se convierten?
¿Por qué nuestra economía no va? ¿Por qué nuestra familia no mejora? ¿Por qué nuestra salud no cambia? ¿Por qué no hay una sanidad? ¿Y cuántas preguntas nos hacemos? La naturaleza nuestra es de culparnos, seguramente nos echamos culpas, ¿no? Nos echamos culpa que por algo será. Pero a veces no es tan así, hermanos. A veces somos más crueles con nosotros que lo que Dios es con nosotros. Porque no nos olvidemos que Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Y estamos hablando que a Saúl le dio más de 15 años de tiempo. Y que Dios no es cruel, ni es, como se dice, vengativo, ni es sádico, que haces una y te las hace pagar. Que por algo que hiciste te castiga con una enfermedad. Que te robaron porque te enojaste con tu esposa, con tu esposo. Dios no hace esas cosas. Las podés hacer vos, las puedo hacer yo, las podemos pensar, pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor, de misericordia, que nos atrae con cuerda de amor, que nos trae convicción, que Él sabe, pero llega un momento que harta a Dios esta condición. Pero yo quiero que juntos podamos tomar de esta historia la realidad de que muchas veces Dios nos responde la oración. Yo no sé si acá habrá algún Saúl o alguna Saúla que haya llegado a tanto. No creo que haya algún endemoniado. Algunos son bravos, pero para decir que el diablo lo está dentro, no creo. Algunas son bravas también, no creo. Pero bueno, que las hay, las hay. Uno de los primeros motivos por los cuales Dios no responde la oración, y que esto es literal, es porque la gente vive en una condición de pecado y no se ha arrepentido ni se quiere arrepentir. No podemos pensar de que Dios responde oraciones a justos y a injustos, porque la Biblia no lo dice. Sí hace salir el sol, y que a la gente le vaya bien siendo no cristiana, le va bien económicamente, tiene salud, no significa que Dios responda a la oración. Porque va a llegar el momento cuando esa gente quiera pedir y no va a hallar misericordia. El Salmo 66, 18 enseña este principio. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiese sido una persona que está practicando el pecado, y aclaro esto porque hay muchos jóvenes, una cosa es ser un pecador, otra cosa es practicar el pecado. El pecado lo practica una persona que todos los días practica, ¿no? Tenis, practica fútbol, practica un deporte, camina, lo practica, decide, sale y decide drogarse, fumar, pecar, lo hace por hábito. Y otra cosa es uno que está luchando, que sabe que está mal, que le ha dicho a Dios que quiere cambiar y que está en una lucha. De eso Dios no te condena, porque en tu corazón has decidido vencer esa debilidad. Es verdad que muchos cristianos lo dejan de golpe, dejan el cigarrillo, dejan el pecado, dejan la mentira, dejan el sexo, dejan la pornografía en un segundo. Pero hay otros que luchan con ciertos pecados que la Biblia lo llama concupiscencia, debilidades. La tuya no es la misma que la mía. Pero cuando uno decide hacer el pecado y practicarlo, entonces allí entra este versículo, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, yo hubiera decidido buscarla, no una vez, no dos veces, no sin querer, sino que verdaderamente lo haces, el Señor no me habría escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te escucha hoy? ¿Porque sos santo? ¿Porque sos perfecto? ¿Por qué Dios escucha la oración? ¿Hay alguno perfecto acá? Que hoy no haya pecado. A ver, hoy que no haya pecado, hoy. Ni poniéndote en el freezer, el ser humano no peca. Pecamos con los pensamientos, pecamos con la palabra, pecamos con la omisión, pecamos con ignorando que al otro le hacemos mal, que no hicimos lo que Dios nos pide. Pecamos todos los días, pero no lo practicamos. Es nuestra naturaleza, pero nuestra confianza está en Jesucristo, en que Él pagó por nosotros y que en mi corazón yo no quiero ser malo y que cuando lo sé empiezo a cambiar.
y empezás a pedirle, Señor, me mostraste esto, yo sé que tengo que mejorar en esto. Isaías 59:1 dice también, he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre pecador no viene escuchado por Dios. Pastor, pero yo tengo una persona no cristiana que una vez oró y Dios le hizo un milagro. Claro que sí, porque Dios da señales para que esa persona se acerque. No, pero él fue, qué sé yo, al santo, a la Virgen, rezó. Sí, porque Dios es el que hace todo, en Él está el poder, la vida. Que la persona se lo adjudica al brujo, al hechicero, al macumbero, a su fuerza, ya es la tontera del ser humano. Pero Dios está encima de todo, y Dios en su amor a los no cristianos muchas veces le da señales, pero hasta que no cambian y dejan de practicar el pecado entregándose a Jesús, los cielos no se abren. Pero vos que te has bautizado, vos que lees la Biblia, vos que venís a la iglesia, estás en un proceso. No te condenes, no te castigues, porque delante de Dios todos somos pecadores, pero estamos intentando. La diferencia con Saúl es que la Biblia dice que él se obstinó en el pecado. Dijo, no me importa lo que me digan, yo sigo drogándome, yo sigo mintiendo, esto no lo cambio y no lo dejo. Ahí entra el juicio y el castigo de Dios, que llega al punto de quedarte solo. Segundo, ignorar las palabras de Dios. O sea, ya no es que yo practico el pecado, sino que Dios me habla y que yo abiertamente ignoro lo que me habla, lo que me muestra, las señales que me da, las advertencias que me da. Proverbios 28:9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominación. Si Dios te está hablando y vos lo estás viendo escrito, pero igualmente te pones cabezón y cabezona y lo rechazás, tu oración para Dios va a ser como una abominación. Primera de Juan 5:14, que si pidimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Primera de Samuel 24:16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl, Saúl, dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová a tu mano. Porque ¿quién hallara a su enemigo y lo dejara ir sano y salvo? Y miren lo que dice Saúl, Jehová te pague con bien, por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Pero primera de Samuel 26:21, David vuelve a buscarlo para matar, y por segunda vez. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré. Saúl se daba cuenta que Dios le estaba mostrando a través del amor y la misericordia de David, que le perdonaba la vida, le daba tiempo, pasó cerquita, casi te engancha, casi te atrapa, pero igualmente, indiferente a la voz de Dios, a la disciplina de Dios, a las advertencias de Dios, seguimos insistiendo y es abominación para Dios esa oración. Ese es el segundo motivo por el cual la Biblia dice que no escuchamos la oración. Es para evaluar qué estás haciendo. ¿Por qué nuestra oración es estorbada? Hay más de 20 motivos por los cuales la oración no llega. Y eso es lo que tenemos que nosotros desenredar como una telaraña. No es tan simple falta de fe nada más. Hay motivos que la Biblia da. El ser un pecador. Segundo, tener palabra, advertencia e insistir. Tercero, no saber pedir. Esto es obvio. Juan capítulo 14 dice, todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Y 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, Él nos las dará. Muchas veces no se sabe pedir. Muchas veces nosotros no entendemos lo que es pedir a Dios. Tenemos miedo, no pedimos, decimos, bueno, Él ya sabe, ¿para qué lo voy a molestar? Y en verdad la Biblia dice que tenés que pedir en el nombre de Jesús, que hay una fórmula, no es ni a través de los santos, no es pedirle a papá o a mamá, no es pedirle al pastor, como muchos crean esta dependencia, no es pedirle al ungido, no es pedirle a la hermana. Dios está esperando que vos ores y que vos le pidas a Dios, porque Dios te ama y porque Dios quiere dártelo a vos, porque tenés que establecer una relación. Y muchas veces hemos dejado, a mí me bombardean todos los días, pastor, ore por esto, ore por esto. Yo me siento un supermercado de oración. Imagínense, tengo más de 2000 contactos. Pastor, ore por mi prima que tiene esto, que tiene. Y me mandan la lista como si yo estuviera todo el día así en trance de oración. Pastor, ¿entonces usted no ora? Y no puedo orar por 800 millones de personas que me mandan. Y después te mandan las cadenas también de oración, de desconocidos. Yo, ¿sabe qué hago? Si a veces tengo tiempo para leerle, Señor, ocúpate. Señor, ocúpate. Ahora, si es de la iglesia, no, es mi responsabilidad. Señor, conoces esto, voy a cubrirlos, es la iglesia y apelo a la misericordia y al favor de Dios. Pero mucha gente no pide a Dios, no pide. No sé, le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a Jesús, duda, pero hay una fórmula. Y es que vos tenés que pedir en el nombre de Jesús al Padre. O sea que tenés un Padre a quien pedir y un hermano a través de quien vos podés interceder. Esto es algo que mucha gente dice, ¿por qué no recibo? ¿Por qué no orás? ¿Por qué no pedís bien? Porque nunca fuiste a reclamarle o a pedirle al Señor. No, es que me da vergüenza y bueno, ahí está. Es el momento, más que nunca, de empezar a orar y empezar a aplicar la fórmula. Cuarto, no recibimos porque no conocemos a Dios. La gente piensa que porque ora ya conoce a Dios, que porque viene a la iglesia ya conoce a Dios. Esto es como ir a tocarle el timbre al señor de enfrente y decirle, ¿no me prestas 5.000 pesos? Capaz que el tipo es buenísimo, pero ¿qué te va a decir? Salí de acá, vago, andá a laburar. Entonces mucha gente quiere pedirle a Dios y Dios no es el supermercado que le da a todos. Dios espera también que haya una relación, haya un favor, haya una comunión. Y entonces Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando le dijeron a Jesús que le enseñen a orar, preste atención, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Una reunión personal, en tu habitación. ¿Quién deja entrar a cualquiera a tu habitación? Más si está desordenada y acá hay adolescentes y jóvenes. También hay algunas esposas, capaz que no hicieron la cama hace 2 o 3 días, están todos tirados por ahí, no plancharon. Es algo muy íntimo de lo que dice Dios. Señor, enséñanos a orar. Cuando oréis, hagan así. Y entonces dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Y por qué no me recompensa en público? Porque vos no vas a orar en el secreto. Gracias que orás por los alimentos. Gracias que orás la sangre de Cristo si pasa un perro y te quiere morder. O orás por la ofrenda. O cruz diablo, va dietro, la sangre de Cristo, qué sé yo. Eso no es este tipo de oración. Nos hemos vuelto religiosos, supersticiosos. Y la verdad que muchas veces no recibimos porque tiramos así oraciones. Sálvame, Señor. A Pedro le funcionó, sí, a Pedro porque se estaba muriendo, tenía 1 segundo de vida menos. Y Dios escuchó esa oración. Pero vos te pasaste toda la tarde viendo películas, durmiendo, y le querés decir, Señor, acordate de mí, ¿te acordás? No, chao. Acá Dios dice que tenés que tener una oración para que Dios te responda de intimidad. Una oración
personal. Y esto no se lo podés delegar ni a tu papá ni a tu mamá. No se lo podés dedicar a tu esposo ni a tu esposa. No, que ella ora, ella ora. ¿Y vos, vago? ¿Qué pensás? ¿Que el cielo es para ella? ¿O vos vas a ir metido en la valija de ella? Dios está esperando que nosotros vayamos a nuestro aposento y cerrada la puerta, vos y Él. Ojo, esto habla de intimidad, habla de matrimonio, habla de amistad, habla de amigos. Dios está por encima de todo tipo de relación humana. Es algo que Dios quiere. Y son batallas de oración, más que de guerra espiritual. Son de intimidad con Dios. Aún sabiendo que Dios sabe todo lo que vos le vas a pedir, Dios está esperando que vos cierres la habitación, que pares un poco, que dejes de pedirle a todos los programas de radio, a todos los líderes y a todos los pastores que oren por vos, y vos ir a ese lugar, llamar, invocar el nombre del Señor y decirle: yo necesito, Señor, yo sé, te estaba esperando que vengas y me lo pidas. Porque vos me pedís a través de todo el mundo, pensando que yo a vos no te voy a escuchar. Si Dios te ama personalmente, te conoce personalmente, quiere hablarte personalmente, quiere mostrarte y quiere dártelo en la mano. Por eso es fundamental, cuarto punto, conocer a Dios para que Dios nos responda. Yo no sé si le podemos gritar desde el patio, como hizo Pedro: Señor, sálvame, o desde la cocina, o mirando la tele: Señor, acordate, y seguimos mirando la tele. Acá dice, se termina todo, te metes en la habitación, cerrás, y tu Padre, que está en el secreto. ¿Qué es el secreto? Es tu intimidad, es tu corazón, es tu vida, tus pensamientos. Allí solo te está esperando Dios. Pero no, vos y Él. Es tan grande el privilegio que tenemos de poder hablar con Jesús, con Dios, con el Padre, que el día que lo experimentes te vas a dar cuenta que no hay nada más hermoso, placentero, bendición, abundancia, paz, gloria, gozo, que estar en la intimidad con tu Padre en el secreto. Y tu Padre que te ve en el secreto te va a recompensar en público. Y de esto sabía mucho Jesús. Y de esto sabía mucho Moisés. Y de esto sabían los hombres que estaban a solas con Dios. Dice la Biblia que una vez subió Moisés, estuvo tan íntimamente cerca de Dios que su rostro quedó totalmente resplandeciente como el sol, que la gente no lo podía ver. Y dicen que toda su vida él tuvo que usar un velo. Toda su vida. Se le pegó la gloria de Dios. Jesús bajaba del monte y también transfigurado, y los milagros sucedían. ¿Por qué? Porque Dios respondía cuando uno buscaba la intimidad. Quinto, muchas veces no recibimos, hermanos, porque oramos soberbia, orgullosamente, vanidosamente. Mateo 6:5, cuando Jesús enseña sobre la oración, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que sean vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa de los hombres, pero no de Dios. ¿Sabe que muchas veces nuestras oraciones, y acá tenemos que profundizar un poquito en nuestro corazón y en nuestra mente, las hacemos para impresionar? Las hacemos para que nos escuchen, pero no para que Dios nos escuche. Y usamos términos, ¡wow! Y hablamos con Dios como si hubiéramos estado en la Shequina, en el monte de la Transfiguración. Y capaz que no oramos ni media hora por día. Pero es evidente que queremos impresionar a la gente, que queremos decir las palabras justas, que repetimos los conceptos que quizás otros predicadores dicen, que tratamos a Dios con un exceso de falta de respeto o con una reverencia también exageradísima, que no denota una relación de intimidad.
Y oramos con tonos y con movimientos que parecemos artistas, bailarinas de Señor, aleluya. Ponemos la mano así, así, miramos, cerramos, temblamos, sacudimos. Si es de Dios, gloria a Dios, pero si vos lo haces para que te vean, si vos lo haces para impresionar, todos se dan cuenta, Dios se da cuenta, no hay frescura, no hay naturalidad. ¿Entiende? Muchas veces hay personas que oran tanto para que los demás lo escuchen que terminan predicándote en la oración. Empiezan, oh Dios Padre, toca Señor, hermano, porque vos tenés que moverte y ofrendar y tenés que trabajar. No seas duro en tu... Pará, flaco, ¿no estabas orando a Dios? Se perdió, ni encontró la llave hacia el cielo. Terminó hablándole a la gente y no sabe si abrir los ojos o cerrar, porque te está gritando a vos, predicando. Evidentemente no hay intimidad, no se conoce a Dios. No se sabe ni cómo hablarle a Dios, ni el idioma para hablarle a Dios. Otros, oh, excelentísimo Dios de la gloria, acá está este gusano, este bicho, este miserable. Pará, si Jesús te hizo hermano mayor y te hizo tu hijo. Ah, no sabía. ¿Qué hace, barba? ¿Cómo andás? Papito de mi corazón. Y se van al otro bando. Exceso de confianza. Si Jesús dice, cuando oréis, Padre nuestro, ¿cómo vas a andar, barba, flaco, mi Cristo, mi... Hola, ¿qué onda hay, Jesús? ¿Todo bien? Porque están haciendo un montaje. Decía, mi amigo. Se ve que es tu amigo cuando las cosas Dios las responde. Y dice la Biblia que en público Él te recompensa. Ahora, si vos querés impresionar, por eso muchas veces Dios dice, qué circo que haces. Y otros dicen, yo me levanto todas las mañanas a las 3 de la mañana y oro hasta las 5 mínimo. Yo sí que lo conozco a Dios. ¿Y eso pensás que te hace conocer a Dios? Mirá que los budistas oran más que vos, ayunan más que vos, los católicos, los Hare Krishna, el orar y el rezar no te hace conocer a Dios. Uno conoce que alguien conoce a Dios cuando ora. Se percibe cómo ora, se percibe cómo habla de esa persona y se ven los frutos de que Dios te recompensa. ¿Y cómo es eso? Y no sé, la gracia de Dios. Pero ¿y cómo recibiste ese milagro? No sé, Dios me lo dio. Y allí es donde se ve verdaderamente si tu oración llegó y si conoces al Señor. Dice la palabra del Señor, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. La charlatanería o el exceso de oración no es comunión. Yo muchos años creí que cuando más oraba, cuando más rezaba, más bendición. Me lo habían enseñado a mí así. Pero me pasé la vida orando y ayunando. Y ¿sabe? Las cosas no cambiaban. Y a veces me dormía orando. Y a veces repetía las cosas. Gloria, 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 gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. 2 horas, sí. Imagínese a Dios. ¿Y cuándo arranca, Alfredo? Ya te escuché. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Toca, toca, toca. Bendice, bendice, bendice. Y nos sometemos a estar arrodillados. Nos sometemos y Dios dice, ¿esto es comunión? ¿Esto es verdaderamente que vengamos a intimar? Cuidado, hermanos, porque el tiempo no es calidad, no es transparencia. Y muchos han inflado su orgullo y su ministerio diciendo, yo oro todos los días 5 horas. Todos dicen, este está cerca de Jesús.
Nadie está cerca de Jesús por la cantidad de horas que puede orar. Es la intimidad, es la respuesta, es la vida de uno que fluye, que emana, que muestra. Por eso cuidado con las repeticiones, cuidado con las exageraciones, cuidado con el sometimiento de nuestro cuerpo a una oración muerta, que lo único que le damos a Dios es un cuerpo arrodillado, tomando frío, llorando a las 5 de la mañana, estás 2 horas orando, ¿qué dijiste? No sé, pero estuve ahí, hasta que no sentí los... No me levanto. Y Dios es un Dios que espera que nosotros hablemos con Él, le pidamos, adoremos. ¿Qué dice Jesús? Y orando dice, no uséis vanas repeticiones, sino que ustedes tienen que orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, y nos da la fórmula del Padre nuestro, que no contiene ninguna repetición, que es una fórmula, que no es un rezo, como me enseñaron a mí en la Iglesia Católica. ¿Cuántos lo saben de memoria? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces lo habremos hecho en el rosario? ¿Quién rezaba el rosario? Yo solo rezaba el rosario. ¿Usted, pastora Claudia, también? ¿Y cuándo fue a la Iglesia Católica? Si yo la conocí bien diablita ya. ¿Tomó la comunión? Claro. Pero es una fórmula donde Jesús jamás la repitió. Cuando Él hace la oración de Juan capítulo 18, Él no toma esto como un rezo, sino lo toma como una fórmula. Y nos enseña, esto es una prédica aparte. Séptimo, no recibimos, hermanos, porque muchas veces lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. No es lo mejor, no es lo que Dios tiene preparado. Y vos, como escuchaste que tenés que pedir exactamente, primero que no pediste a Dios la voluntad de Él, sino que directamente te fuiste porque te enseñaron que si declarás, si decretás, si ordenás, Dios te lo tiene que dar, porque es tu siervo, es tu esclavo, y Él quiere darte todo lo que vos querés. Bueno, eso es una herejía, eso no existe en la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que orar primero pidiendo la voluntad de Dios. Ahora, si Dios te dice, sí, Alfredo, yo quiero darte este auto, Señor, ¿seguro? Sí, bueno, entonces empiezo a orar por ese auto. Empiezo a pedir por ese auto, empiezo a ahorrar para ese auto, empiezo a informarme sobre ese auto. Pero primero hay que saber si ese es el rumbo o si ese es el rumbo. No es que digo, voy por allá, porque eso es lo que se está moviendo en los últimos años en la iglesia evangélica. Y la gente se frustra, pastor, pero yo pedí, y yo declaré, confesé y pacté y decreté. Y bueno, hubieras leído la Biblia, era más fácil. Dice la palabra en Lucas capítulo 22, versículo 42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué grandeza hay que tener para aún queriendo vivir, porque Jesús sabía la tortura que le iba a pasar, lo que iba a sufrir, decía, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Eso es orar, eso es pedir. Esa es la fe, esa es la confianza, esa es la verdadera intimidad. Y entonces Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos de los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si Dios me dice que todo lo que yo pienso no llega a la altura de su perfección de deseo y pensamiento, ¿cómo le voy a decir a Dios que haga lo que yo quiero? Lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Yo no puedo orar así, y por eso no se recibe. No se recibe porque Dios dice, no te lo voy a dar, porque si te lo doy, te matás. Si te lo doy, te arruino la vida. Si te lo doy, te me pifiás del propósito de Dios. Y uno acá abajo dice, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué no me da? Y Dios te dice, sos chambón vos, No te lo doy porque te vas a matar, te dije.
¡Ay, Dios! ¿Dónde está? Quiero el novio rubio de ojos celeste. Y Dios dice, mira, por tu bien no te lo doy. Me gustaría dártelo así aprendés. Mejor que no, ¿no? Porque el pueblo de Israel una vez hizo así y Dios dejó una lección. Le pedían carne en el desierto, donde no había heladera, no había freezer, le pedían carne, les dio carne, se murieron intoxicados. Le salían por los oídos la carne, se la comieron cruda y murieron. Dice, ¿ustedes querían carne? ¿Por qué se piensan que le doy maná todo el día? Acá en el desierto. Y a veces Dios quiera que no. Dice, ok, ¿la querés? Te la doy. Y después anda a llorar a la iglesia. Pero no te voy a escuchar, llorá todo lo que quieras. Si querés llorar, llorá, dijo la ungida. ¿Qué ungida? La Moria. La ex de Castiglione. Santiago 4:3. Con esto voy terminando. Pedís y no recibís. Pide, pide, pide y no recibe. ¿Por qué? Porque se pide mal. No, pero a mí me dijeron, pastor, que tengo que pedir, pedir, pedir. Pero hay maneras de pedir, bien y mal. Estás pidiendo mal. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando uno pide con una mentalidad mundana y carnal, no pide conforme a la voluntad de Dios. Pide para su vida mundana. Pide para sus deseos naturales. Y Dios, la verdad, que está muy interesado en darte todo lo que te haga crecer en lo espiritual, todo lo que haga extender el reino de Dios, los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios. Dios está esperando que vos les pidas almas, que vos le pidas crecimiento, que vos le pidas al Espíritu Santo, que vos le pidas santidad. ¿Y qué haces? Te pido la casa, te pido el auto, te pido el reloj, te pido el viaje, te pido esto, te pido el otro, te pido el otro. Y dice, ¿puede ser que este es lo único que piensa en la carne? Si me pidiera algo espiritual, yo de yapa le tiro un hueso. Pero tan mundano, solo en lo terrenal, no entendió todo lo que hay para hacer. No me pidió ni un alma en este año. Jamás me pidió, Señor, úsame para convertir a fulanito menganito. Solo fue pedir para él, para sus placeres y sus deleites. Como chicos inmaduros, Jesús, dame la PlayStation 5, quiero el iPhone 7, quiero las Nike. Y Dios te mira y decís. Y sabe que hay gente que lo único que habla es de plata, es de las cosas naturales, es de los problemas de trabajo, es de los problemas con el auto, es de lo natural. ¿Por qué? Porque su corazón no está en las cosas de Dios, no está en las cosas de arriba. Y entonces no recibís. Pero te puedo garantizar que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas Dios las va a añadir. Y se las vas a pedir y te va a decir, sí, te voy a dar. Te voy a dar eso porque vos hiciste y me pediste lo que yo te quería dar y buscaste verdaderamente el reino de Dios. Y hay mucha gente que no disfruta y no puede disfrutar porque Dios no le da para disfrutar, porque están obsesionados solo en lo material, están obsesionados solo en lo de ellos. No han hecho una oración durante el año por la hermana o por el hermano. Han hecho oraciones por sus hijos, por sus nietos, su trabajo, su casa, su salud. No han mirado jamás con misericordia al otro. Y Dios te dice, ¿por qué no pedís para el otro? Así yo te doy y me ocupo de vos. Porque cuando vos te ocupás de mis cosas, yo me ocupo de tus cosas. Y cuando vos bendecís al otro, cosechás también la bendición para vos. Y cuando vos orás por el hijo de Ricardo, hay otro que yo levanto para que ore por tus hijos. Pero si vos pensás solo en salvar tu reinito, tu ranchito, Dios lo ve como egoísmo. Solo estás pidiendo para tus propias satisfacciones y deleites. ¿Sabe qué lindo que es ir a los hospitales a orar por los demás? Ir y orar y hablar con la gente necesitada.
llevarle un plato de comida, darle una palabra de fe, pensar en los demás, Dios se va a ocupar siempre de usted. Aún sin orar, porque hay recompensa para aquellos que se ocupan de los demás, para aquellos que se ocupan del pobre. Última por hoy, mañana sigo, tengo otras 10. Santiago 1:6. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna de Dios. Mire qué claro que hay. Ni se te pase por la cabeza que vas a recibir algo. Puedes orar, puedes ayunar, puedes hacer guerra espiritual, puedes reprender, puedes hacer cadena de oración, grupo de célula, cadena de 7 días. Dios no recibe esa oración. ¿Por qué? Porque estás dudando de Él. No se puede dudar. Ese es otro motivo por el cual nosotros no recibimos. La duda es diferente a la incredulidad. La incredulidad es no creer. La duda es un día sí, otro día no. Un día oro, otro día no oro. Hoy pido dentro de un año. Cuando en realidad, cuando uno pide con fe. Y sabe que Dios lo va a hacer, porque ya sabe que es la voluntad de Dios, sabe que tiene que ver con el reino de Dios, está aprobado por la palabra, es algo que Dios te concedió, así que tenés que orar. Dios me lo va a dar, Dios me lo va a dar. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es su voluntad, porque es el plan de Dios. Y estás ahí todos los días, no es que te olvidaste y te recordás de vez en cuando, porque la fe no se olvida, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, el que duda es porque no lo desea. ¿Vieron los chicos caprichosos? No hay ninguno acá, ¿no? Necesito 3.000 para las zapatillas. 3.000, una chancleta te compras con 3.000. Necesito 10.000 para las zapatillas, 10.000 para las zapatillas. Al otro día, papá, 10.000 para las zapatillas. Al otro día, 10.000 para las zapatillas. Otra semana, el papá, vas a ver que llego a casa y me pide 10.000. Papá, ¿trajiste el sueldo de los 10.000 para las zapatillas? 15 días, 20 días, mirá que tengo el acto en el colegio y necesito las zapatillas, tengo un cumpleaños de 15 y necesito las zapatillas. 2 meses, todos los días, los 10.000 para las zapatillas. ¿Te alcanza, Nacho, 10.000 para un par de zapatillas buenas? 15, ¿cuánto pagás vos? ¿Por qué? Porque pide con fe, sabe que el viejo tiene los morlacos ahí escondidos, que no los larga, pero le pide. ¿Por qué? Porque sabe que si el viejo decide, el viejo garpa. Y así es uno cuando tiene la fe. La fe me da la convicción de que es la voluntad de Dios, que es el plan de Dios, que Él me lo puede dar, que Él me lo va a dar, que Él es bueno. Así que yo lo único que hago es pedir. Pastor, pero pedir es falta de fe. No. Pido porque tengo fe, porque Dios me aprobó, porque Dios quiere que insista, porque Dios me enseña a insistir y porque sé que en algún momento Él me lo va a dar. De la oración a la respuesta, Dios muchas veces toma su tiempito para formarme y enseñarme. Pero sobre todas las cosas, Dios quiere, hermanos, responder la oración. Pero no quiere que entres por ese lugar ni por ese lugar, sino por el lugar que Él ha dejado marcado. Porque Dios es así, no es nuestro chepibe. Él no nos da las cosas así tan fácilmente, porque necesita que nosotros aprendamos, lo valoremos, que nosotros nos comprometamos, que nosotros conozcamos a Dios. Hay muchas más formas de alcanzar la bendición de Dios y de no alcanzarla. Y yo tengo que saberlo. Saúl pensó que Dios le iba a responder, cara rota. Fue al Urín y al Tumín, fue a los profetas, fue a los sueños. ¿Y sabe a dónde fue? A una bruja. En este capítulo, Saúl a todos los brujos los echó y en su desesperación dijo, búsquenme una divina, búsquenme una mujer con espíritu de adivinación, con demonios de adivinación. Mira de dónde llega el deseo de que Dios nos responda. Y muchas veces nuestro deseo a que Dios nos responda nos puede llevar a equivocarnos. Porque muchas veces buscamos que Dios nos responda lo que quiera, lo que queremos nosotros. O vamos a buscar de otra manera, ilegal, lo que queremos recibir. Y Saúl
una vez más comete una falta gravísima delante de Dios. Que no nos desespere, hermanos, que podamos entender que muchas veces no recibimos, no porque Dios no nos quiere dar, sino porque nosotros no estamos en las condiciones que Él nos dé. Y no es que tengo que cambiar el camino, tengo que cambiar la forma, tengo que cambiar el modo, tengo que aprender a acercarme a Dios como Él quiere, y Él nos va a conceder, dice la Biblia, las peticiones de nuestro corazón, para que nuestro gozo sea cumplido y el gozo de Dios, porque Él es generoso. Él se alegra en contestarte y bendecirte cuando vos venís y le pedís, como un padre cuando le da algo a un hijo que su hijo se lo pide y ve la alegría de esos ojos. Un padre se siente alegre cuando su hijo disfruta y dice, gracias papi. Sí, pero te lo mereciste, lo buscaste bien, fuiste educado, hiciste la tarea. Y Dios quiere enseñarnos con disciplina, hermanos, cómo recibir. Lamentablemente Saúl no lo hizo y no iba a recibir respuesta más que un juicio y un castigo y una condena. Pero nosotros vivimos en la gracia, en la confianza de que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de nuestra condición de pecadores, practicantes, y nos ha metido en su reino, que ahora lo que tenemos que hacer es aprender los detalles de cómo acercarnos a Dios. Y vamos a estar mañana también viendo algunas, orar con un alma mundana, menospreciar a la hija de Dios, en el tiempo equivocado, sin ayudar al pobre, maldad en tus actos, practicando el ocultismo, cuando no hay perdón, sin falta de respeto a las autoridades. Todo eso también cierra las puertas a la respuesta de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por tu sangre preciosa, Señor, que nos ha hecho aceptos en el amado, que nos ha hecho entrar al reino de la luz. Pero en este reino de la luz, Señor, hay reglas, hay modos, hay formas, Señor, en las cuales nosotros debemos acercarnos a ti para pedir, para clamar y para recibir respuesta. Es triste el final de Saúl, al cual te pedimos que nos guardes, Señor, de la obstinación, de la desobediencia, pero que nos enseñes, Señor, cada día cómo orar, cada día cómo acercarnos a ti. Sabemos, Señor, que en este lugar cada uno de nosotros hemos sido, Señor, aceptados y que las puertas están abiertas para que sea jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres, puedan acercarse al trono de Dios. Clama al Señor en este momento, ora, pídele al Señor sabiduría, pídele perdón si te has estado equivocando de cómo orar, si has estado usándolo a Dios para tus propios placeres, donde no has sido verdaderamente esa persona que ha traído el reino de Dios a la tierra. Habla con Dios, pídele al Señor, pídele a Dios que a partir de hoy puedas orar conforme a su voluntad, conforme a su agrado, que puedas practicar en la intimidad como un niño practica hablar y aprendiendo a hablar, aprendiendo a orar, aprendiendo a expresarte desde tu corazón, con respeto, con humildad, con sabiduría. Señor, todo lo hemos aprendido de ti, de tu palabra. Siempre, Señor, estuvimos en el camino equivocado y seguimos muchas veces equivocándonos. Pero sabemos que hay muchas respuestas, Señor, que tú quieres darnos. Quieres darnos conversiones, quieres darnos sanidades, quieres prosperarnos, quieres darnos salud, Señor, quieres darnos revelación, frutos, dones, crecimiento. Quieres darnos paz, Señor, que el mundo no da, pero hasta ahora nosotros hemos sido el estorbo. Nosotros hemos impedido, Señor, por nuestra manera de orar, por nuestra manera de pensar, pero hoy tú nos has abierto, Señor, tu palabra y nos has mostrado, Señor, tu voluntad. Ayúdanos. Pídele al Espíritu Santo que pueda obrar en tu vida. La Biblia dice que Él te ayudará para pedir como tienes que pedir. Te ayudará en la debilidad, te hará recordar todas las cosas que Él dijo.
Señor, oramos, Padre, oramos por las almas perdidas, por las personas, nuestros seres queridos, nuestra principal prioridad alrededor nuestro, padres, madres, esposos, esposas, hijos, nietos, aquellos que no te conocen, Señor. Venimos día y noche a orar y a clamar por ellos. Oramos, Señor, por la salud, por la necesidad, por aquellos que la están pasando peor que nosotros. Queremos orar por el huérfano, por la viuda, por el pobre. Queremos orar por los misioneros, la extensión de tu reino, por tus siervos. Queremos orar, Señor, por quien tú quieres verdaderamente que nosotros pidamos. Prospéranos, Señor, para bendecir. Bendícenos para ser instrumentos de bendición. Llénanos de amor, llénanos de unción, llénanos de santidad, llénanos de Espíritu Santo para ser, Señor, antorchas encendidas en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Pídele al Señor. Pídele convertirte en la persona que Él quiere que tú seas. Pon delante de Él, por encima de tu voluntad, la suya, y dile, pero que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Gracias, Señor. Gracias porque tú haces lo mejor para nosotros. Aún lo que no entendemos, aún lo que muchas veces no comprendemos, son tus pensamientos más altos que nosotros. Señor, enséñanos a caminar en una comunión completa, total, diaria. A respirar, Señor, tu aire. A caminar contigo como amigos de Dios. No por palabras, no por formatos, sino por una verdadera relación. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra inmadurez, perdona nuestra falta de respeto, perdona nuestros deseos mágicos de que tú nos respondas por cualquier motivo y a cualquier cosa, cuando en realidad, Señor, tenemos que charlarlo antes, tenemos que aprender y escuchar de ti. Señor Jesús, háblanos, ministranos, ayúdanos, fortalécenos. Señor, que mis hermanos puedan deleitarse en ti y en las respuestas que tú les vas a dar, en los milagros que tú vas a hacer, en las bendiciones que tú les alcanzarás cuando ellos aprendan a orar y aprendan a acercarse a ti. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Cantemos al Señor. Yo soy. Decilo, no te olvides, eres un hijo, una hija de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo. Aunque no sepas orar, aunque hayas pedido mal, ya no soy esclavo. No le tengas miedo al Señor. Acércate a Él, habla con Él a tu manera, con tus palabras, pero con tu corazón en tu mano. Yo ya no soy, dile, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Gracias, Señor, porque tú tienes paciencia, tú eres bueno y es un Dios de misericordia. Amén. Yo los invito a ver la grabación mañana si nos llegan a venir, que hay otros 10 puntos muy importantes. Son tiempos donde solo en la oración, en la comunión con Dios, vamos a estar guardando nuestra salud mental, nuestra salud emocional y también nuestra salud física, nuestra economía. Solamente podemos encontrar respuesta y refugio en este tiempo en el Señor. Ni siquiera en el Estado, ni siquiera en la medicina, ni siquiera en los amigos. Estamos dependiendo en este tiempo personalmente de Dios. Y hasta aquí Dios ha sido fiel.
y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir dándole gracias a Dios cada día porque hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Hermanos, salúdese, mírese, somos un montón en comparación con la situación que tenemos. Ahí hay una puerta abierta, allí hay 2 puertas abiertas, vamos a tratar de no cruzarnos. Salúdese, hemos traído yerba de Misiones para colaborar con la misionera. Si puede comprar, hágalo. También hay miel del Impenetrable de Chaco, traída de los indios Huichi, para colaborar también con la misión. Y bueno, si quiere comunicarse con nosotros, hágalo al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Saludamos a todos los que nos ven de allí, desde la transmisión. Que Dios los bendiga. Si usted quiere donar ropa, quiere donar alimentos para las comunidades y los proyectos que tenemos, comuníquese y se lo vamos a explicar. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.